Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar el día de hoy nuevamente con nuestra reunión para la confesión de fe. Los invito a tomar su lugar y vamos a orar. Señor Dios, buen Señor, gracias te damos por la vida, Dios, por permitirnos estar hoy aquí, Señor, porque en tu divina providencia sabemos que no es nuestra voluntad estar aquí, sino que por tu buena voluntad y por tu amor hacia nosotros nos traes a tus caminos. Abre tus ojos, Señor, a nuestra oración, abre tus ojos, Señor, a nuestra condición, Señor, y escucha hoy a estos tus siervos, Dios. Permítenos reunirnos hoy aquí alrededor tuyo, Dios, para aprender de ti, para conocerte un poco más y para saber de las grandes misericordias que has tenido y que tendrás, Señor, porque son nuevas cada mañana. Enséñanos hoy como enseñaste a tus discípulos y permítenos aprender y crecer en santidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito a acompañarme en su confesión de fe al capítulo 8. Hoy iniciamos el capítulo 8 para hablar de un tema muy bonito, para hablar de Cristo. El capítulo 8 se titula De Cristo Mediador. Creo que es uno de los capítulos más interesantes de esta confesión de fe, de la confesión de fe en general, porque habla de aquel que ejecutó la obra y aquel por el que estamos acá. En la sesión anterior hablábamos del pacto. El título del capítulo apunta a una relación de pacto, porque habla de Cristo mediador. Y cuando hay un pacto, hay una negociación entre dos partes. Y hay dos partes aquí que inicialmente estaban alejadas, estaban distanciadas y estaban enemistadas. Y solo había una manera de poder volver a la amistad, y era a partir de un mediador. Por eso el pacto toma una valía muy importante, no porque antes no lo tuviera, sino porque entra Cristo a mediar. El término mediador tiene referencia directa al hecho de que Dios ha establecido una relación de pacto con el hombre. Es importante recalcar esto porque no es el hombre el que ha venido al pacto, sino es Dios el que ha llamado al hombre al pacto. Y esto es de suma claridad, porque eso es lo que muestra el amor de Dios. Nosotros estábamos enemistados y con nuestra voluntad tendiente a todo menos al bien, y es Dios el que nos trae a ese bien. ¿De cuál pacto hablamos? Del pacto que hubo entre el Padre y el Hijo. Y este es el gran fundamento que se da dentro de esta relación o dentro de esta mediación que hace Cristo entre Dios y los hombres. Esto habla entonces acerca de Cristo, que empieza a tomar una postura visual frente a nosotros y empieza a ser visible a nosotros de una manera muy directa, y habla entonces acerca de un mérito y de una satisfacción de Cristo para el Padre, ¿sí? Todo lo estudiado hasta aquí, si ustedes hacen memoria y aquellos que toman nota, de los capítulos 1 al 7, hemos hablado de las Sagradas Escrituras, hemos hablado de Dios y la Santa Trinidad, hemos hablado del decreto de Dios, hemos hablado de la creación, de la divina providencia, de la caída del hombre, el pecado y su castigo, y hemos hablado del pacto de Dios, que fue la clase anterior. Todo esto tiene razón de ser por el pacto de redención, el pacto intratrinitario. Y si dicho pacto no se hubiera dado, si absolutamente no existiera ese pacto, nada de lo sucedido, nada de lo dicho hasta acá, nada de lo que hemos vivido y nada de lo que hemos estudiado tiene un fundamento. Nada existiría, ni mucho menos tendríamos una esperanza, porque todo lo que existe aquí es porque hubo un pacto intratrinitario antes de la creación, y todo esto estaba planeado. Ni siquiera nosotros habríamos sido creados si no existiera ese pacto. Entonces esta es la valía de ese pacto, y lo que lo hace valioso, entonces reitero, es Cristo el mediador. Dentro del capítulo 8 vamos a estudiar varias cosas acerca de Cristo, pero en dos grandes vertientes de este capítulo 8 vamos a hablar de la persona de Cristo
en los primeros capítulos y de Cristo en su obra. Primero, ¿quién es Cristo? Y segundo, ¿qué hizo Cristo? ¿Sí? Para que lo tengamos muy pendiente, porque eso es lo que vamos a ver durante todo el desarrollo del capítulo 8. Estaremos centrados en la segunda persona de la Trinidad, de la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y este capítulo nace de la necesidad que había en el momento en que surgió la confesión de fe. La necesidad para crear este capítulo era contrarrestar doctrinas que habían en ese entonces, que venían incluso de la Iglesia Bautista, en la que se restaba valía y estaban haciendo de forma errada doctrinas acerca de la obra y la encarnación de Cristo. Entonces estaban empezando a darse unas enseñanzas erradas y los puritanos de ese entonces vieron la necesidad de incluir el capítulo 8 como Cristo el mediador para dar claridades al respecto y contrarrestar lo que estaba fuera de la Iglesia Bautista, pero incluso lo que estaba dentro. Eso traía mucho daño a la iglesia y mucho daño a la doctrina, porque si estaban surgiendo dentro de la Iglesia Bautista doctrinas erradas, pues iba a tomarse como una postura de la Iglesia Bautista, ¿sí? Eso implica entonces que la iglesia tuvo que ser muy clara al respecto de su postura frente a Cristo y frente a su encarnación y frente a sus obras, para dejar claridad respecto a todos los que estaban aprendiendo en ese entonces y los que venían a aprender, incluidos nosotros, acerca de quién era Cristo y lo que había hecho. El primer párrafo, los invito a acompañarme a ese primer párrafo. Está relacionado con el contexto del pacto. Lo primero que vamos a ver es un contexto al respecto del pacto. Y me va a permitir leerlo. Dice, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Este es el resumen de todo lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos, incluso va hacia el futuro, hasta cuando entremos en gloria, ¿sí? Y por eso habla del contexto del pacto como tal. En primera instancia, este párrafo uno mira entonces hacia atrás, que fue lo que pasó, y hacia adelante. Utiliza un lenguaje que se relaciona explícitamente con el capítulo 7, como lo veíamos con el tema del pacto, y resume brevemente las declaraciones doctrinales que se desarrollarán en los siguientes párrafos de este mismo capítulo. De acuerdo con eso, anticipándose a lo que está por definirse, enseñarse y aprenderse, alude a las calificaciones de Cristo como mediador y lo desarrolla en los párrafos 2 y 3. Su obra y lo desarrolla en los párrafos 4 al 7 y su triple oficio y lo desarrolla en los párrafos 8 al 10. Ya vamos a llegar a esos puntos. En la raíz de esta enseñanza, entonces, y de este primer párrafo, se encuentra Cristo el mediador y se encuentran tres puntos claves acerca de la salvación, y es el pactum salutis, que es el pacto de salvación, el historiam salutis, que es la historia de la salvación, y el ordo salutis, que yo creo que varios de aquí lo tienen claro, y es el orden de la salvación, que de alguna manera lo vemos por allá en Romanos 8, ¿cierto? Aquellos que de pronto lo tienen. ¿Por qué pactum salutis? ¿Por qué el pacto de salvación? Porque habla al inicio, si ustedes se fijan, ya empieza a mencionar a Cristo como el mediador. Dice, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y entonces habla del pacto de salvación. ¿Y salvación de qué? Dentro del párrafo habla acerca de dar un pueblo a Cristo. Entonces es la salvación de un pueblo dado a Cristo como su esposa, ¿sí? La historia salutis habla de la obra de mediación y de cuál ha sido el papel de Cristo dentro de esa salvación, y es ser sacerdote, profeta y rey, ¿sí?
Y esa es toda la obra de Cristo y todo lo que ha ejecutado Él para la salvación. Y el Ordo Salutis en la parte final del párrafo habla de la redención, el llamado, la justificación, la santificación, que es el proceso en el cual estamos, y la glorificación, que es lo que vendrá en el futuro. Recuerde y observe lo que está en el capítulo 3, numeral 6, y los invito a acompañarme allá, donde se habla de este Ordo Salutis. Vamos al capítulo 3, numeral 6. Allá dice: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe, para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente, aquí está, llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Ya nos habían hablado de ese orden de la salvación en ese capítulo 3, numeral 6, que se refería al decreto de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un decreto de Dios por ese pacto que se dio antes de la creación. De aquí entonces que el Padre haya tenido la iniciativa de llamar a su Hijo para su propósito eterno, y el propósito eterno se cumple en la elección y ordenación del Señor Jesús, como lo menciona el párrafo 8. Ahí dice que lo escoge y lo ordena. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús. Entonces, Dios se place y el placer divino está dado en el cumplimiento de su propósito eterno, escogiendo y ordenando al Señor Jesús. ¿Dónde? En ese momento antes, o en ese tiempo antes de la creación. No puedo hablar de un momento, sino de un tiempo, de una eternidad antes de la creación. Dios se place entonces en haber elegido y dado a su Hijo. Dios da a su Hijo, como lo menciona Juan, la labor de redención de su pueblo, la iglesia. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior, el domingo anterior, el pastor hablaba acerca al respecto de esa complacencia que el Padre tiene, y que esa complacencia se da única y exclusivamente en el Hijo. Dios se place única y exclusivamente en el Hijo. Dios se place en nosotros a través del Hijo. Si el Hijo no existiera haciendo su obra de mediación, Dios no se placería en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de Él, porque nuestra tendencia es al pecado. Entonces el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios fue elegir y ordenar a Jesucristo, quien es designado Señor e Hijo unigénito. Cuando se menciona Señor, habla de la deidad. Y eso, digamos que hace referencia a algo que ya hablábamos hace un tiempo, en el capítulo 2, donde se habló de la deidad de Cristo. Mientras que el otro, el Hijo unigénito, se refiere a la propiedad relativa distinta a la segunda persona, y habla de que hay tres personas en Dios, son tres personas, un solo Dios, pero habla de que Él es distinto del Padre y del Espíritu Santo. Es una persona y tiene, digamos que unas definiciones específicas y unas labores específicas como tal, o un propósito específico. De acuerdo con eso, ya se menciona entonces la Trinidad. La intención es recordarnos a nosotros la naturaleza divina de Cristo y por tanto el carácter trinitario que tiene inclusive Cristo y el Espíritu Santo. Muchas veces somos o estamos más enfocados en Dios, hablando exclusivamente del Padre, pero es necesario mencionar que aquí está incluida la Trinidad, a pesar de que vamos a estar hablando solo de Cristo, el mediador. Cuando se habla de los términos elegir y ordenar, hay un concepto específico que se llama endiadis, el cual habla de dos palabras para definir un solo concepto, y es el nombramiento divino de Cristo. Cuando se dice que Dios elige y ordena, es el nombramiento divino de Cristo para la obra de salvación, y se habla de una endiadis como tal. El libre y eterno propósito de Dios para la salvación de los hijos involucró al Hijo. El Padre tenía la intención de
crear un pueblo, sabía que el pueblo iba a fallar y tuvo entonces la iniciativa de involucrar al Hijo en el propósito de salvación de ese pueblo que iba a crear. Confiesa entonces que este nombramiento divino del que hablamos, fue conforme al pacto hecho entre ellos dos. Y esto indica entonces, pudiera pensar usted que aquí está incluido solo el Padre y el Hijo. No hemos hablado hasta el momento del Espíritu Santo, pero eso no implica entonces, y se plantea una pregunta donde dice, ¿esta mención de solo Padre e Hijo contradice la naturaleza trinitaria de la comisión? En ninguno de los casos. Nunca está el Espíritu Santo por fuera. Él siempre está. Y las referencias al Espíritu Santo vienen a darse en los próximos párrafos. Fíjese en el párrafo 2. En la mitad del párrafo dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Cristo no vino sino por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien obró en María bajo la concepción. Todos recordamos ese pasaje donde es el Espíritu Santo quien causa la concepción en María como tal. Fíjese en el párrafo 3, donde se unge a Cristo como tal, y el que lo unge es el Espíritu Santo. Dice, el Señor Jesús en su naturaleza humana así unida a la divina, en la persona del Hijo fue santificado y ungido con el Espíritu Santo, sin medida. ¿Sí? Siempre está entonces el Espíritu Santo. Fíjese entonces también en el párrafo 5, donde el Espíritu Santo ayuda a Cristo en su ofrenda. El párrafo 5 dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. Habla de la ofrenda de Cristo. Y en el párrafo 8, habla de la unión de los elegidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido una redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. ¿Quiénes son aquellos a los que se refiere? A los elegidos, ¿cierto? A nosotros. Tenemos fe en eso. Haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu. La unión de nosotros a Cristo se da por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, perdón. Entonces, el Espíritu Santo está incluido y digamos que está implícito dentro de la obra de Cristo, dentro de ese historia salutis y dentro de ese ordo salutis. Él siempre está actuando para toda esa obra. El pacto se menciona e introduce al Hijo, no menciona literalmente al Espíritu Santo, mas sin embargo, Él está ahí. El nombramiento del pacto del Hijo unigénito suple su misión, ser el mediador entre Dios y el hombre. Acompáñeme con su Biblia, Primera de Timoteo 2:5, para que miremos de dónde viene esto. Primera de Timoteo 2:5. ¿Alguien lo tiene? De ahí viene entonces que el nombramiento del pacto del Hijo unigénito suple la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál? No. ¿Cuál es la misión de Dios, de Cristo? ¿Cómo se llama el capítulo? La misión de Cristo es ser el mediador. Esa es la misión. Y entonces hay un puritano que se llama John Trapp que comentó al respecto de este pasaje, Primera de Timoteo 2:5, y mencionaba, Él es Dios para los negocios con Dios
y es hombre para el negocio con el hombre. Y esa es la función de ser mediador, ¿sí? Esto habla entonces de que para los negocios con el hombre y para los negocios con Dios tenía que tener unas labores asignadas, unos roles asignados. Y si recuerdan en el primer párrafo habla de varias de las labores, pero hay unas que yo creo que tenemos muy presentes y es el ser profeta, sacerdote y rey. El único oficio de mediador lleva implícito tres labores o se convierte en tres labores: ser profeta, ser sacerdote y ser rey. Ese oficio triple se entiende como el trabajo específico de ser mediador. Y más adelante en el párrafo 9 y 10 se va a detallar, lo vamos a ver. Se detallan en esos párrafos 9 y 10. Sin embargo, es profeta por la falta de conocimiento de Dios, del hombre para traer la palabra de Dios. Esa es la labor y esa es la necesidad de que él sea profeta. El hombre no conoce la palabra de Dios y es necesario que alguien, Cristo, traiga la palabra de Dios al hombre. Es sacerdote para hacer reconciliación entre Dios y el hombre y hablar al Padre respecto a nuestra falibilidad. Somos seres falibles y Cristo habla al Padre y media por nosotros acerca de la falibilidad, la desviación que tenemos y la falta de conformidad a lo que Dios ordena. Específicamente y para resumirlo, acerca de nuestro pecado. Cristo media por nosotros ante el Padre por nuestro pecado. Y es rey porque nosotros no somos de este reino, dice Pedro. Y por tanto su señorío y su reinado sobre nuestras vidas ejerce la labor de atraernos a su reino. No podemos llegar al reino si no tenemos un rey. Y esa es la necesidad de que él cumpla entonces esos tres papeles: profeta, sacerdote y rey. Aparte de eso, dentro del mismo párrafo, no son las únicas labores que tiene Cristo. Son las principales y creo que las que más fijación tienen de parte nuestra, de pronto las más visibles o las más recordadas. Pero hay otras que no son menos importantes. Después de decir profeta, sacerdote y rey, en ese párrafo dice cabeza y salvador de la iglesia, que son también labores que están implícitas dentro de ser profeta, sacerdote y rey, pero es necesario recalcar que son labores de Cristo. Si usted se fija en Efesios 5:23 y me acompaña ya, vuélvase unas hojitas. Efesios 5:23. Esto tiene fundamento en la palabra. ¿Quién lo tiene? De aquí que en la confesión de fe está mencionado. Y son labores de Cristo. Él es cabeza y salvador de su iglesia. Y por otro lado, es heredero de todas las cosas. Si alguno lo ha leído en Hebreos, acompáñeme a Hebreos 1:2. ¿Sí? ¿Lo tienes? Si quieres, lee desde el primero, por favor. Dios ha hablado siempre. Siempre ha hablado a su pueblo. Dios siempre ha estado presente y Dios siempre ha estado en medio de su pueblo. Pero le plació a Dios desde antes de la creación dar un momento para que se hablara por medio del Hijo, porque estaba dentro del pacto. Y menciona el verso 2
a quien constituyó heredero de todo. Él hereda todo del Padre. Y por eso dice que es heredero de todas las cosas. Y hay otras labores de Cristo, o una muy importante, que se va a dar en un momento, que ya es, pero la vamos a tener muy palpable en el momento del juicio. Dice, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. En la confesión, en el capítulo 32, se habla acerca de ese juicio. Dice del juicio final, en el capítulo 32. Leamos el primer párrafo. Dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Es ahí donde se va a ampliar un poco el punto. A quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. ¿Quiénes son esos ángeles apóstatas? Los ángeles caídos. Sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos será juzgado. Y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. No es por obras, pero nuestras obras serán juzgadas. Y eso habla de el papel de Cristo como juez del mundo. La especificidad entonces de los tres oficios se muestra en detalle. Cabeza de la iglesia se relaciona con su rol de profeta, donde ejerce su papel a partir del mandato recibido de parte de Dios para con su esposa. Salvador se relaciona con su oficio de sacerdocio para hablar a Dios por nosotros en su papel de mediador. Entonces miren que las tres primeras labores después tienen unas, pero esas unas adicionales están metidas dentro de sus tres principales oficios, que son los oficios de Cristo. Cabeza, Salvador, que es la relación con su oficio de sacerdocio, y juez está dentro de esos oficios de Cristo. Sacerdote aparece 32 veces en todo el libro de Hebreos. Hebreos habla mucho del sacerdocio de Cristo. Y Hebreos se constituye como una exhortación para la fe del pueblo judío y en general de todos los pueblos. De los elegidos de Dios en el peregrinaje cristiano, que es lo que estamos viviendo, con mira a la eternidad. Es necesario reconocer a Cristo y su obra como nuestra única fuente de salvación, pues solo Él podía dar el mensaje completo. Eso habla de su oficio como profeta. Esto muestra que por medio de hombres hubo mensajes parciales, que lo leíamos en Hebreos 1, y por etapas para que ninguno se vanagloriara. Nunca el mensaje fue completo. Antes de Cristo hubo miles de años para, entre la suma de todo, no alcanzar a dar el mensaje completo. Tuvo que venir Cristo para dar el mensaje completo. Hechos 3:18 habla de esto. Acompáñeme con su Biblia, Hechos 3:18. ¿Quién lo tiene? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todo lo hablado por los profetas antes de Cristo, todo lo hablado por todos aquellos que existieron antes de Cristo, fue cumplido en una sola persona al venir a la tierra, al despojarse de su deidad y venir a nosotros a dar el mensaje completo, que su Cristo había de padecer.
Y en Hechos 3:20, ahí adelantico, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Era necesario enviarlo, era necesario que Él viniera para venir a dar el mensaje, para dar el mensaje. Porque antes se había tratado, pero nunca se había dado el mensaje completo. No porque no se pudiera, sino porque estaba en la soberanía de Dios dar ese punto importante dentro de la historia a Cristo. Un aspecto esencial del propósito eterno de Dios es esa relación del mediador con los elegidos de Dios. Son las personas que le son entregadas a Él, y esto habla del pueblo que les es entregado a Él en el capítulo 8, que lo estábamos leyendo hace un momento. Basado en la realidad eterna de la eternidad y de acuerdo con el plan del pacto, el Señor Jesús recibe el regalo de una simiente. ¿Dónde fue anunciado ese regalo? En Génesis 3:15, cuando se da la caída del hombre. Hablamos hace unas clases de la caída del hombre y del pecado. Y le fue anunciado un regalo, o fue anunciado no a Cristo, porque ya eso se había dado entre ellos, pero fue anunciado al pueblo y fue registrado en las Escrituras. Este propósito eterno de Dios se lleva a cabo en el tiempo. En la eternidad ellos fueron escogidos y con el tiempo fueron redimidos, llamados, justificados, santificados y seremos glorificados. Esa redención se aborda en el párrafo 5, mientras que el llamado, la justificación y la santificación, que esa partecita es el ordus salutis, este orden de salvación recibe una especificación y digamos que un detalle mucho más amplio en el capítulo 10, 11 y 13 de la Confesión de Fe. Este primer párrafo es un resumen de todo lo que está por venir, de todo lo que se detalla y de todo lo que ya hizo Dios, de todo lo que ya hizo Cristo y de todo lo que falta. Fluye directamente del capítulo 7, que es cuando hablamos del pacto. Ahora comienza ese pacto que se enseñó a desarrollarse en términos del lenguaje del propósito eterno de Dios. Se va a desarrollar ese pacto de Dios y Cristo es la figura principal del desarrollo de eso que se anunció. Cristo es el protagonista y no hay un protagonista diferente. Su persona y su obra, la obra que hace Cristo para finalmente traer a su pueblo a la glorificación. Es aquí donde se ve el pacto en acción. Cristo es el verbo, lo menciona Juan. Cristo es la ejecución de lo pactado y su obra ahora será detallada en relación a todo el despliegue de su obra de salvación. Con esto terminamos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario?